Ahorita pasamos a la lectura, ¿va? Igual si tienen una duda pero no me la pueden decir ahorita, esto se va a presentar en el coloquio de fútbol. No lo digo yo, porque yo también voy a presentar en el coloquio de fútbol, pero también se va a presentar ese. Bien, entonces, México, el experimento monetarista perpetuo y la compatibilidad de la teoría monetaria moderna con la teoría del valor-trabajo. La teoría monetaria moderna es una escuela de pensamiento post-keynesiana de muy reciente surgimiento. Para planes de estudios, 30 años es mucho, pero para una escuela económica, 30 años es poco. La teoría monetaria moderna surgió en el segundo siglo en la segunda mitad de la década de los 90 y ganó popularidad en 2018-2019 cuando la asesora económica de Bernie Sanders, este candidato independiente de Estados Unidos a la presidencia, que es declaradamente socialista, se inscribió a la teoría monetaria moderna y luego ganó más popularidad a raíz de la pandemia del COVID, cuando pareció entre muchas comillas que muchos estados aplicaron una teoría monetaria moderna, pero no es cierto. Aplicaron una expansión cuantitativa que beneficia a las clases más altas y no las políticas de la teoría monetaria moderna que benefician a las clases más bajas. Bien, dinero, valor y Estado, un punto de partida. La teoría monetaria moderna no parte de una afirmación clara. El dinero no es una mercancía en sí misma, sino que es una unidad de cuenta creada por el Estado, que organiza pagos, deudas e impuestos. Que sea una unidad de cuenta abstracta implica que es como los números, no como la cinta métrica. Uno cuando piensa en los números no piensa en la regla, que es finita, piensa en el conjunto, que es infinito. Igualmente, uno cuando piensa con los metros, no piensa en el metro, piensa una vez más en los metros, que pueden ser infinitos. Bien, a primera vista, esto podría parecer incompatible con la teoría del valor-trabajo de raíz marxiana, que sostienen que el valor proviene del tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero lejos de excluirse, ambas perspectivas se refuerzan. La teoría monetaria moderna explica cómo se emite y circula el dinero, mientras que la teoría del valor-trabajo explica qué magnitudes sociales subyacen detrás de este dinero. El dinero estatal es entonces el signo que permite medir y expresar el trabajo humano cristalizado en las mercancías. En México, esta medición se expresa en pesos. Una vez más, separemos la medición de los pesos, de su expresión. Una unidad de cuenta cuyo poder reside en la obligación fiscal y en la violencia legítima del Estado. El Estado tiene la capacidad de imprimir dinero, tiene el monopolio de la impresión de dinero porque tiene el monopolio de la violencia, pero cuyo contenido real solo se comprende en referencia al trabajo. Los precursores de la teoría monetaria moderna se encuentran en varias tradiciones heterodoxas. El cartalismo de Knapp, que planteó que el dinero es una creación del Estado y no del mercado. Las finanzas funcionales de Ava Lerner, que defendió el déficit y la deuda pública como arma que debía usarse como instrumentos para alcanzar el pleno empleo y la estabilidad de precios, no como límites fiscales o financieros. Y finalmente, las contribuciones de la hipótesis de inestabilidad financiera de Hyman-Minsky, que destacaron el carácter endógeno del dinero y la importancia del empleo garantizado. Él inventó este término que se llama empleador de última instancia para garantizar el pleno empleo. Todos ellos sentaron las bases para que la teoría monetaria moderna formulara una visión coherente de los estados modernos como emisores de la soberanía monetaria.
Finalmente, Wayne Berkeley y Randall Gray son dos colegas que escribieron primeramente como un tratado sobre la teoría monetaria moderna y no como varias ideas que estaban desperdigadas. Bien, ¿cuál es la hipótesis de este trabajo? Que México vive un experimento monetarista perpetuo. Recordemos primero que fue el experimento monetarista de Estados Unidos. El experimento monetarista fue un ensayo breve, 3 años, que se dio bajo Volcker, que de 1979 a 1982 fue el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Le hicieron caso a Milton Friedman, supusieron que la tasa, que la velocidad del dinero era estable y crecía junto con la producción, y empezaron a aplicar las perspectivas monetaristas. ¿Qué pasó? Que su supuesto no se sostiene ni en sus temas, que suponen fijos un buen de cosas que no deberíamos de suponer fijas, ni siquiera en la vida real, porque no se pueden suponer fijas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la velocidad del dinero fluctuó y que todo se fue al traste. El dinero ya no alcanzaba, vino un pico inflacionario que se hablaba de una hiperinflación. Pues en México sostenemos, se institucionalizó este monetarismo tras la crisis de deuda de 1982. Si ven, los años coinciden. El Banco de México, pero no sostenemos que hicieron la misma cosa, sino sostenemos que su mandato único, lo único que hace el Banco de México es estabilizar precios y ni siquiera lo hace bien. Sostenemos que este mandato de estabilidad de precios supuso una perpetuación, porque siguen hasta con eso a nuestros días, del experimento monetarista que se dio en Estados Unidos. Desde la teoría del valor trabajo sostenemos que los precios deben de estar en el trabajo social. Entonces, cuando Banxico, el Banco de México, controla la tasa de interés para defender el valor del dinero, que primeramente no me están explicando qué es lo que entienden por el valor del dinero, lo que realmente defienden es la expresión monetaria del tiempo de trabajo, que representa cuántas horas de trabajo abstracto de una economía se representan en una hora, o viceversa, tu peso, cuánto tiempo de trabajo socialmente abstracto puede comprar. Entonces, reconocemos una compatibilidad. Desde la teoría monetaria moderna, al igual que la teoría del valor trabajo, coinciden. El problema no es la cantidad del dinero, como dicen los monetaristas, o el nivel de interés que supuestamente controla sino su relación con la capacidad productiva real de la sociedad. El Estado puede emitir todo el dinero que desee. Lo que no puede es crear trabajo vivo ni una productividad mayor de los recursos. Impuestos y valor más allá de la narrativa fiscalista. La teoría monetaria moderna señala que los impuestos no financian al Estado emisor, sino que cumplen 5 funciones: dar valor al dinero, redistribuir recursos, controlar inflación, modificar conductas e influir en los precios relativos. ¿Cómo un Estado puede recaudar impuestos si no emitió primeramente esa moneda? Es la pregunta intuitiva que les hago para que tengan la noción de por qué la teoría monetaria moderna sostiene que el problema no se financia el gasto público con impuestos. Entonces, la teoría del valor trabajo ayuda a precisar estos hechos. Los impuestos obligan a que la riqueza creada en forma de trabajo socializado en cristales circule bajo la forma monetaria que emite el Estado. En México la narrativa dominante, y en general en todos los países, presentan a los impuestos como fuente de financiamiento indispensable, reforzando esta lógica de austeridad. Incluso se ve con la presidenta que sigue emitiendo, que sigue pensando ya no en una austeridad al estilo neoliberal, sino en esta cosa que llama austeridad republicana. Pero desde la teoría del valor trabajo, se puede demostrar que lo que se redistribuye en última instancia son masas de trabajo social. Y esto se puede hacer igual con AMER. Se analiza por sectores
y los sectores que son improductivos, los sectores que son productivos se están transfiriendo a los sectores que son improductivos. Es un poco de regresiones lineales y vectores autoregresivos, pero se está trabajando en muchos países de Latinoamérica. La compatibilidad es total. Los impuestos no son un límite financiero, sino que son un mecanismo que reorienta y reorganiza la distribución del trabajo social valorizado. Para esto tenemos que pasar al déficit público y la deuda como valorización. Según la teoría monetaria moderna, el déficit público es simplemente la diferencia entre el gasto y los ingresos de un Estado. Es decir, según la teoría monetaria moderna, esto es una inyección neta de dinero en la economía. Desde la teoría del valor trabajo, el déficit público puede interpretarse mediante un mecanismo con el cual el Estado moviliza y renumera trabajo vivo, como en los proyectos o a los trabajadores del Estado, transformando el tiempo de trabajo abstracto en dinero de curso forzoso. La deuda pública, que la ortodoxia se considera peligrosa, la deuda pública que la ortodoxia considera peligrosa, perdón, desde la teoría monetaria moderna y la teoría del trabajo, del valor trabajo, no es sino una forma contable de registrar trabajo social ya valorizado. Si está denominada en deuda propia, y esto es muy importante, el Estado no enfrenta un riesgo real de insolvencia. Siempre puede emitir dinero para pagar sus deudas. Lo que está en juego no es entonces la financiarización, sino decidir qué parte del trabajo social se dirige a intereses de acreedores y qué parte del trabajo social se dirige a una inversión productiva o a un gasto social. Banca, crédito y creación endógena de dinero. Tenemos que reconocer algo. Los bancos emiten su propio dinero, sobre todo cuando están otorgando crédito. La teoría monetaria moderna concede que los bancos crean dinero al conceder crédito, respaldados siempre por el Banco Central, porque el dinero bancario no es sino una promesa de que en cualquier momento que tú se lo pidas, ellos te van a dar el efectivo de ese dinero. Y cuando no pueden, ¿qué es lo que hacen? Prestamista de último recurso, ustedes lo recordarán. Desde la teoría del valor trabajo, este fenómeno no se contradice. El principio de que el valor proviene del trabajo nos dice que el crédito bancario anticipa trabajo futuro sobre el trabajo actual. Es decir, el banco promete hoy lo que se espera que mañana se valorice en forma de una producción, ya sea de mercancías, ya sea de bienes o de servicios, según cuáles consideres productivos y cuáles no. En México, las altas tasas de interés impuestas por Banxico funcionan como un filtro que determina qué sectores pueden acceder a esta valorización anticipada. La teoría del valor trabajo nos recuerda que no se trata de un dinero vacío, sino que se trata de apuestas de la capacidad de extraer trabajo vivo en un futuro. Sector externo, dependencia y transferencia del valor. México se ha vuelto dependiente del sector externo. Las exportaciones manufactureras, las remesas y los flujos de capital que entran como financiarización. La teoría monetaria moderna explica que este sector actúa como una tercera vía de inversión monetaria. La teoría del valor trabajo añade una clave. En un país dependiente, buena parte del valor generado localmente se transfiere al exterior vía un comercio desigual, los intereses de la deuda y la repartición de utilidades. El experimento monetarista respecto, una vez más, recuerden que esa es nuestra hipótesis, refuerza esta dependencia, porque limita la capacidad del Estado de usar su soberanía monetaria para retener un valor intrínseco dentro de su país. El resultado es esta estabilidad nominal acompañada de una desvalorización relativa del trabajo mexicano frente al trabajo internacional. Empleo, inflación y la expresión monetaria del tiempo de trabajo. La teoría monetaria moderna propone un programa de trabajo garantizado. El Estado como empleador de última instancia
puede darle empleo a toda persona que esté dispuesta a trabajar y con un salario mínimo que pondrá realmente el salario mínimo dentro de la sociedad, porque nadie accederá a trabajar privadamente si es por menos de este salario mínimo. Esto significa que la teoría del trabajo, pues, el Estado puede garantizar que todo trabajo vivo encuentre una valorización monetaria, evitando el desperdicio de fuerza del trabajo y reduciendo la presión estructural sobre los salarios, sobre todo los más bajos, que aunque digamos, ¡ay, qué lindo! Se ha elevado el salario mínimo, hay mucha gente que trabaja por menos de eso. La inflación en ambas teorías, en la teoría monetaria moderna y en la teoría del valor trabajo, está creada por límites productivos y no viene simplemente de imprimir más dinero, sino de desajustes entre el gasto y la capacidad productiva de la sociedad mexicana. La teoría del valor trabajo precisa que estos desajustes ocurren cuando una expresión monetaria del trabajo se altera por innovaciones técnicas. Piénsenlo así, la expresión monetaria del valor trabajo es un índice de precios. Entonces, los choques externos o la redistribución del plusvalor son las cosas que afectan a este nivel de precios, así como las innovaciones técnicas que se dan en una sociedad. En México, el Banco de México ha tratado la inflación como un fenómeno estrictamente monetario a raíz de su experimento monetario perpetuo. Pero la teoría del valor trabajo y la teoría monetaria moderna coinciden en que sus causas son más complejas y que están ancladas a la producción del valor. Conclusiones. Compatibilidad y presentación de una alternativa. La teoría monetaria moderna y la teoría del valor trabajo no solo son compatibles, sino que se complementan. La teoría del valor trabajo ofrece una ontología. El trabajo social es la sustancia del valor. La teoría monetaria moderna ofrece la operatividad. El trabajo organiza este valor a través de la moneda, los impuestos, el gasto, el crédito y su regulación. En México el problema no es la capacidad financiera del Estado, sino el marco monetarista perpetuo que lo ancla a comportarse como si fuera un usuario del dinero ajeno. Esa es una precisión muy importante. México opera como si su dinero no fuera suyo. Estados Unidos se opera como si su dinero es suyo. México no. Superar esta camisa de fuerza requiere integrar una visión de la teoría monetaria moderna con las ideas objetivas de Karl Marx. Reconocer que nuestra moneda es soberana, pero que su poder se mide en trabajo de humano valorizado. Y dejar atrás así el monetarismo, que no significa negar una inflación ni los límites reales, sino entender que el único límite verdadero es la capacidad de trabajo social y productivo de la nación, no la escasez artificial de dinero. Muchísimas gracias. Si quieren aprender más, el curso Teoría Monetaria Moderna para Principiantes de Eduardo Garzón Espinosa. Eduardo Garzón Espinosa fue asesor público de la licenciatura pasada de España. Tiene un curso muy bonito y les estoy dejando aquí el link de referencia. Él introduce de forma clara y accesible los fundamentos de la teoría monetaria moderna, pensado para estudiantes que no son afines completamente a los puntos más difíciles de esta teoría. Busca con esto desmontar los mitos económicos y proponer alternativas de política pública más justas. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, muchísimas gracias por escucharme atentamente y sobre todo muy preguntas, comentarios. ¿Entendieron todo? Es una interesante propuesta de investigación. Había que trabajar un poco más para demostrarla y para hacer un trabajo de fondo. Entonces,
serviría para Sí, también. Ah, la tesis. Ajá, o bueno, para lo que quisieras. ¿están trabajando esto para tu tesis? Es que no sé, esto, es que también es muchas ideas, también estoy haciendo un modelo, no es un modelo financiero real. Tú lo eliges, pero esta podría ser un planteamiento interesante. Tiene sus retos, tienes que comprobar cosas que afirmas. Sobre todo la hipótesis de Así pues, con mucha, monetario perpetuo. así pues, contundencia. Dices, por ejemplo, la inflación no es una Cuestión puramente monetaria. cuestión monetaria, sino una cuestión estructural. Real. Hay que probarlo. Está bien, es una frase fuerte, muy interesante. Ah, ese trabajo sí lo he hecho. Hay que probarlo. Dares propone un índice alternativo de precios que una vez lo aplicas a la realidad mexicana, es de los pocos países en los que sucede, te dan tasas de inflación más altas que las que realmente reporta el Banco de México. De verdad, eso no sucede en todos los países, coinciden comúnmente la MED con el Índice Nacional de Precios, entonces no tienes objetividad por la que deberías preferir la MED. Pero en México sí quieres preferir la MED porque la inflación en 2017 llegó casi al 15%. Y nada más con que se saliera de que el límite real del 3% más o menos 1, Agustín Carstens ya estaba paniqueado. Y eso que no se salió tanto según sus métricas. Y el problema entonces con el índice de precios es que ese mismo Agustín Carstens dijo, si queremos controlar la inflación, tenemos que sacar del índice de precios a la papa y al jitomate. Una vez más, como si la inflación fuera una cosa del índice de precios y no una cosa real con la que te estás ayudando de los índices de precios para medir. Entonces, en México es muy obvio cuál debería de preferir el Banco de México, y sobre todo porque en sus estatutos prometen que pueden utilizar medidas alternativas de la inflación. Muy interesante. Pero sí lo estoy trabajando, por eso digo que cualquier pregunta que me haga. Sí, yo creo que es importante que el trabajo que hace Raúl y que espero que todos y cada uno de ustedes estén pensando en adoptar un marco teórico. Raúl tiene claro su marco teórico, ¿no? Su marco teórico es marxista completamente. Y él tiene esa claridad y eso es una ventaja que los investigadores sociales tenemos, que tenemos que tener claro cuál es nuestro marco teórico para así poder saber de dónde parto para hacer investigación económica, ¿va? Y eso creo que es importante, ¿vale? Acuérdense que estamos en la parte de investigación y análisis económico, tenemos que conocer las teorías, las distintas teorías que hay y nosotros tenemos que adaptarla a que a nosotros más nos convenza, la que a nosotros digamos, a mí me convence esta porque me ayuda a explicar el problema que hay, ¿vale? A mí me está ayudando a entenderlo y a explicarlo, ¿va? Eso es importante y eso yo quiero resaltarlo. Creo que es un buen tema también. Ahí sobre lo de la compatibilidad yo tendría ahí algunas cositas. Me gustaría más leer tu trabajo así a fondo y ver ahí si te puedo hacer algunos comentarios si tú quieres. Claro que sí. Ya le envié el trabajo con estas cosas que justamente el planteamiento de hipótesis, los objetivos. No tengo planes de investigación, pero sí tengo los resultados esperados. Que no sabía cuál era. Sí, no te preocupes. Pero sí creo que hay cosas, por ejemplo, elementos importantes que menciona, por ejemplo, en la parte de la conclusión, ¿no? Que dice, México no maneja su dinero como si fuera suyo, ¿no? Lo maneja ahí con pincitas y si le dan permiso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que justamente está en esta onda de buscar alternativas, que es, como economistas, nosotros los economistas tenemos que pensar cuáles van a ser las alternativas que nosotros vamos a implementar, ¿vale? Si les toca estar en el gobierno, tomando decisiones, en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, en donde se encuentre, ¿vale? Siempre pensar justamente en todos estos análisis. Y yo creo que es importante, ¿no? Raúl me comentaba, ¿lo puedo exponer en la siguiente clase? Y yo dije, sí, adelante, no tengo ningún problema. Igual si ustedes tienen alguna inquietud, algún tema que quieran traer, que quieran exponer, sin ningún problema, ¿no?
creo que es importante que nos escuchemos. Igual si a alguien le da pena comentarle ahorita algo a Raúl y después se quiere acercar a él, oye, es que no entendí nada de lo que dijiste, explícame. Yo creo que Raúl sin problema lo haría, ¿no? Gracias. ¿Cuál es el tema en el que usted duda con la compatibilidad? Porque también puedo hacer una explicación, sobre todo tomando esto, al caso mexicano. ¿Lo vas a trabajar en tu trabajo final? Sí. Entonces lo vamos checando con el trabajo final, ¿va? Vale. Para que podamos... Pues muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti.